Que el Señor les bendiga. Amados, esta madrugada, después de estar todo este tiempo desde que Él me habló para lo del retiro, no había pensado tanto como esta madrugada, que no pude dormir pensando, como siempre lo hago, pero lo de hoy fue muy largo el tiempo, pensando en toda la gente que ha sido bendición para mi vida en esta iglesia, cuando estaba en la José Amado Soler 53, allá atrás. Y bueno, ustedes tienen el privilegio de tener un pastor que fue el primer doctor graduado en arquitectura de este país. ¿No fue el primero? Entre los bautistas, bueno, yo pensaba, pues nada, para mí lo es el primero. Contento de ver a su hijo tocar. Yo hace tiempo que no escuchaba una batería tocarse como la tocó Daniel, perdón. Es que imagínense, hace tantos días que no los veía. Pero miren, recordando al hermano doctor Aristides Estrada cuando nos daba los estudios bíblicos, en realidad, hermanos, yo llegué menor de edad aquí a la capital y después, un par de años después, vine a la iglesia a un culto de una campaña evangelística que predicó el pastor Miguel Casillas. Predicó un sermón que nunca voy a olvidar, titulado "Lo que el diablo hace para que la gente no se convierta". El pastor Atilio me dice: "¿Tú te acuerdas de tantas cosas que yo nunca me acuerdo?". Y él dio una serie profética allá que Jorge Luis le pintó para cada semana. Él le pintaba una cosa en papel especial para enseñar sobre las profecías bíblicas. Todo eso lo recordamos. Y cada uno de ustedes, de alguna manera, los que estaban en esa época, recordarán que han sido bendición para muchos pastores y misioneros. Esto no lo voy a decir para que se sientan bien conmigo, sino para que entiendan hasta dónde llega el trabajo de ustedes. Años atrás, el pastor Ramón Castro, que ustedes lo conocen, y yo tuvimos un tiempo largo llevando a cabo un programa radial de 3 días diferentes. El pastor Guillermo Watts los viernes, yo, el pastor Castro, los miércoles y yo los lunes, en un programa que tenía por nombre La Voz del Buen Pastor. Mi sección era Consejos Sabios de Dios para la Vida, la del pastor era Destellos de su Gracia, y adelante con la palabra del pastor Guillermo Watts. Esta iglesia trabajó en eso, aunque tal vez no se acuerden o no, qué sé yo, pero esta iglesia dio su apoyo de manera especial para el desarrollo de ese programa. Esta iglesia ha ayudado mucho en trabajos que se hicieron en la televisión para traducirle a otros hombres de Dios, enseñar la palabra de Dios en diferentes lugares. Y también esta iglesia ha apoyado en el ejercicio de la enseñanza de la palabra de Dios en la Escuela de Formación Teológica y en el Seminario e Instituto Bíblico Bautista. Porque yo todavía estoy los lunes yendo a Higüey para enseñar la palabra de Dios en la Escuela de Formación Teológica, y 2 o 3 veces al año tenemos cursos modulares o intensivos de 1 o 2 semanas para seguir entrenando a los hombres para la obra del Señor. Oren por mí, que estoy enseñando arqueología bíblica ya en el 2º semestre de arqueología bíblica, ya en su tiempo final, que termino en diciembre, porque todos los demás profesores decidieron cerrar la clase de ellos de los lunes para estar en mi clase y participar. Y tengo un alumno joven de 81 años, que los cumple ahora el mes que viene, el pastor Bienvenido Reyes Ramírez, Amadito, cariñosamente Amadito. Bueno, miren, hermanos, yo quiero agradecer a Dios por mi esposa Solange, nuestras 3 hijas, Sol Sorek, Zoghar Zoen y Soa Zoet. Ellas tienen nombres hebreos, griegos, franceses y esas cosas. Yo soy el único que tengo nombres en español: Enrique Jorge Víctor Mejía Abreu, pero descubrí hace poco que mis 3 nombres son de origen griego y mis 2 apellidos de origen hebreo. Interesante. Así que nada, en esta mañana yo he venido agradeciendo a Dios por el privilegio de estar aquí. Y no puedo dejar de mencionar aquel estudio bíblico que se daba en la casa del pastor Atilio, del libro de Proverbios. ¿Cuántos recuerdan haber asistido a ese estudio? Era en la semana. Bueno, yo sé que tío Temi, que vivía al lado, iba, la tía Didi, yo recuerdo a la hermana Lalita, que fue un par de veces. Algunos no habían nacido cuando eso, de los que están aquí, pero otros ya habían nacido. Y nada,
yo le voy a decir que para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque yo he convertido las predicaciones en nuestra iglesia como si fuera una escuela. Y en la escuela en el sentido, no para dejar el sabor de que tú no sabes o sabes, sino con el propósito de que nosotros realmente meditemos en la palabra del Señor. Porque decía alguien que el que está dispuesto a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. Y ese es el trabajo de nosotros. Enseñamos, pero también tenemos que aprender. Y hoy en día les he traído un pasaje de la palabra de Dios que nuestro tío Temi toca una pieza de esa porción de las Escrituras. No sé si lo sigue tocando, pero él tocaba de ahí. Y en esta mañana vamos a aprender a mirar ese pasaje de una manera que hasta ahora, les confieso, no he visto a más nadie mirándolo así. Es como si alguien hubiese visto el pasaje de todos lados, menos de abajo o de arriba. De alguna manera dejaron de mirar. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta hora de la mañana queremos agradecerte por el privilegio que nos has otorgado de venir a tu casa para abrir tu palabra en esta amada iglesia, que ha sido apoyo y sostén para muchos pastores y misioneros de este país y fuera del país. Gracias por usarles, gracias por ayudarlos a ellos a que nos ayuden a nosotros. Gracias por usarlos a ellos para socorrernos a nosotros. Y oramos que el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, sea exaltado. Padre Santo, que cuando salgamos de aquí salgamos edificados, pero que sobre todo tu nombre sea engrandecido. Nuestra oración, Señor, para que nos ayudes a escuchar tu palabra, entenderla, obedecerla. Ayúdanos a estar atentos a ella, Señor. Y bendice, por favor, a los demás pastores que en esta hora predican tu palabra para que lo hagan guiados por el Espíritu Santo. Si Él no nos dirige en esta hora, en vano hemos estado aquí. Por eso acudimos a tu socorro, pedimos tu auxilio, tu sostén, noble sostén como cantábamos. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amados, esta mañana quiero pedirles que abran sus Biblias. Yo no sé si en el proyector ponen eso o no, pero pueden poner el libro a los Efesios, el capítulo número 1 y los versículos 3 al 14, pero vamos solo a mirar a vuelo de pájaros esta porción de las Escrituras. No la vamos a leer en total, pero vamos a mirar, de hecho, porque es parte de la introducción. Y el título de este mensaje es El socorro de Jehová. Sé que al escucharlo ha sido muy sonado, pero hay una cosa muy especial, muy particular, de una palabra de solamente 2 letras, que nos va a ayudar a mirar este salmo de una manera diferente. Y estamos allí en el libro a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Pablo le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia, que están ¿dónde? En Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bueno, iba a decir voluntad, es que hay tantos pasajes del apóstol Pablo que se me entrecruzan a veces. Y en el versículo 3, ¿qué es lo que él dice? Bendito sea el Dios y Padre de ¿quién? Muy bien. Claro, no lo vamos a leer todos, pero si ustedes miran los versículos hasta el versículo 6, se van a dar cuenta que está hablando del diseño, del plano que Dios preparó para la salvación y cómo Él ejecutó la salvación. Pero más adelante, una parte del versículo 6, hasta llegando al versículo número 12, encontramos una descripción de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él compró y pagó la salvación. Y esto es, usted dirá, bueno, pero es lo mismo comprar y pagar. No, porque a veces tú puedes comprar a crédito y no pagas, paga el banco por ti y después tú le pagas al banco. ¿Sí o no? ¿Es cierto o es verdadero? Ahora, Cristo, cuando pagó por la salvación, pagó, pero con otra cosa que no era dinero, sino con su sangre, pagó la deuda de pecado que tú tenías. Si eres creyente, es la deuda que tú tenías, que tú no podías pagar, y Él sí podía pagar, porque Él tenía el poder, lo tiene y lo tendrá para hacerlo. Ahora bien, luego viene la obra del Espíritu Santo, que su trabajo es tomar la salvación y enseñarla y protegerla. Y aquí nos detenemos un poquito en los versículos 13 y 14,
cuando él dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En el versículo 7, ya el apóstol ha dicho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora bien, en el 13 él dice, en él también vosotros, en ese que pagó nuestra deuda de pecado, habiendo oído la palabra de verdad. Y eso es una repetición, es el cumplimiento de lo que ya Cristo dijo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Tiene está en qué tiempo verbal? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Mañana cuando leas el pasaje, ¿cómo dice? Tiene. Así que pueden pasar 1000 años y cada vez que lo leas va a decir ¿cómo? Tiene. No dice tuvo, no dice tendrá, sino tiene. Tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué? Eso es pasado, presente o futuro. Futuro, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese tiempo es pasado, pero en español es un tiempo ¿cómo? Perfecto. Un tiempo compuesto, perfecto. Ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Entonces el Espíritu Santo va a seguir enseñando esto. Él dice, la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué es creído? Pasado. ¿Fuisteis qué? Sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Cuando yo era niño escuché la frase layaway. Yo no entendía lo que era eso, imagínense, yo no sabía inglés. Layaway era, después descubrí yo una propia traducción personal mía, que es una compra de contado a plazo. Usted va a la tienda, hace un acuerdo y le dice, mira, quiero ese artículo, ¿cuánto cuesta? Tanto. Yo lo quiero ir pagando y cuando termine de pagarlo en cuotas diarias, semanales, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, yo me lo llevo. Cuando tú compras a crédito, tú te llevas el artículo sin inicial o con inicial. Y luego que terminas de pagarlo te dan tu recibo de saldo. En este caso, de la compra de contado a plazo, tú vas pagando y hasta que no terminas de pagar, tú no te llevas el artículo para tu casa. Pero en cuanto, eso es solamente algo para entender, en cuanto al Señor Jesucristo, lo que está diciendo el verso 14, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, es lo siguiente. Cristo dejó el Espíritu Santo como pago inicial, pero completo, total. No para salvarnos, porque ya Él nos había salvado, sino como garantía de que viene a buscar a su iglesia. Y Él dejó al Espíritu Santo, como está esa agua dentro de esta botella, lo dejó ahí hasta el día que Él venga a recoger a su iglesia. Pero para que todo eso funcione, amados, se necesita una cosa de 5 letras que se llama P-O-D-E-R. Se llama poder. Y ese poder está descrito en los versículos 15 hasta el final del capítulo 1 a los Efesios. Y ese poder, él dice ahí, por ejemplo, vamos a mirar en el versículo 18, por decir algo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y aunque en español utiliza 2 veces la palabra poder, utiliza la palabra operación y utiliza la palabra fuerza, todas esas palabras son la misma palabra. Cada una de ellas en realidad es una descripción del poder. Y la primera palabra, cuando dice la supereminente grandeza de su poder, está hablando de la habilidad, de la capacidad, de la potencia de ese poder. Más adelante, cuando aparece en el versículo operación, esa palabra es la que habla de la energía de ese poder. A veces usted tiene un generador, está apagado, pero usted lo tiene la capacidad de vatios, tiene la capacidad de tal cosa, pero está apagada. Hasta que no la enciendes, no hay energía, ¿verdad, pastor? Entonces, el poder, además de tener potencia, capacidad, habilidad, tiene ¿qué? Una energía. Pero más adelante nos dice allí, según la operación del poder de ¿qué? De su fuerza. Y ahí está hablando de cuando ese poder empieza a manifestarse. La planta está encendida, pero hasta que no enchufas algo, no ves nada encendido, sí o sí. Y luego, cuando habla al final
en el versículo 19 que dice del poder de su fuerza, está hablando de la posesión de ese poder. Así que primero tenemos la capacidad o habilidad, la potencia, después tenemos la energía, después tenemos la fortaleza manifiesta y al final la posesión. Entonces, entendiendo todo esto, que ese poder fue necesario para que se obrara todo lo que acabamos de describir en el capítulo 1 del libro a los Efesios, hay alguien que escribió, alguien conocido como el apóstol Pablo, que Tercio fue, que él mismo dice en el libro, Tercio fue quien escribió la carta y Pablo, que fue el inspirado por Dios, pero en el capítulo 1, en el versículo número 18 al 20, y específicamente más el 20, el apóstol dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Ahora, estamos mirando ahora una característica particular del poder, que el poder, además de tener esas cosas que mencionamos, ¿cómo es el poder de Dios? Eterno. Eso quiere decir que no tiene principio, ni tiene ¿qué? Fin. A veces oigo a la gente que dice, les damos las más infinitas gracias. No, las más finitas, pero las infinitas solamente Dios. Ahora bien, Pablo dice su eterno ¿qué? Poder. Y si estamos mirando estas cosas, ahora vamos a aprender también de la voluntad del poder de Dios. Vaya al libro de Marcos, al capítulo 1, para que lea, cuando tenga tiempo usted puede leer este pasaje de Marcos 1, pero nos interesa básicamente el versículo 41. Marcos, el capítulo 1, para que encontremos una descripción del poder de Dios en la persona del Señor Jesús. Ustedes recuerdan que los leprosos eran rechazados por la gente, por las cosas que decía el Antiguo Testamento, pero aquí en el versículo 40 de Marcos 1 dice, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. La palabra puedes, ese verbo ahí, es la misma palabra que encontramos en Efesios, capítulo 1. Verso 19, es la misma palabra que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Y esta palabra que dice ahí, él le dice, si quieres, puedes. ¿Cuál es la única cosa que impide que Dios manifieste su poder? Su voluntad. Él tiene el poder, Él es el dueño, pero si Él no quiere, punto. Ahora bien, vamos a ir al Antiguo Testamento para mirar a una persona, describir de quién es el poder. Porque ciertamente Dios le da dominio a la gente, como dice el libro de Daniel 2:21 y 5:21, ahí describe que Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él es que tiene esa capacidad, y en el capítulo 5, que tiene dominio sobre el reino de los hombres. Pero en el Salmo 62 hay una declaración interesante que necesitamos mirar. Salmo 62, versículo 11. Allí el salmista dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué fue lo que él oyó? Vamos a ver, iglesia querida, ¿qué fue lo que él escuchó? Que de Dios, ¿qué? De Dios es el poder. Y eso significa que el poder le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen platos para comer en su casa? Todos. Cuando usted se acuesta con el plato. Pero cuando usted se acuesta, usted deja su auto si tiene, o su bicicleta, o su motocicleta. Usted no se la lleva a dormir, ¿verdad que no? Pero ¿es suya? ¿Sí o sí, hermanos? ¿Es suya? Yo tengo esta corbata es mía, pero yo a veces salgo sin corbata. ¿Es mía? Sí, pero no siempre ando con ella. Ahora, vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículos 7 y 8, para que veamos allí al escritor de este libro
describir algo necesario para nosotros. Y aquí quiero preguntar a ustedes. Cuando usted se acuesta, usted deja una pierna fuera de la cama, en un mueble, en un sofá, en una silla, y se acuesta usted y por la mañana usted coge su pierna y se la pone. Pues no. ¿La pierna de quién es? Suya. ¿Y dónde está la pierna? En usted. Ahora mire el versículo 7 de 2 de Crónicas, ver a este profeta decirle al rey, Amasías, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. ¿De quién es el poder? ¿Dónde está el poder? El poder está en Dios. Quiero decirles que el poder nunca abandona a Dios. Para donde quiera que Dios se mueve, ahí va su poder. Alguien dirá, bueno, pero Dios envió su poder. Vamos a ver ahorita qué pasa. Entonces, vamos a hacer un repaso breve. ¿Cuántas cosas vimos del poder en Efesios 1? 4. Vimos poder, que significa ¿qué? La habilidad, la capacidad, la potencia. Después vimos la energía del poder en la palabra operación. Después escuchábamos en la palabra poder, aprendíamos acerca de ¿qué? De la fortaleza manifiesta. Y en la palabra fuerza, al final, aprendimos la posesión del poder. Después fuimos a Romanos para entender que el poder de Dios, ¿cómo es? Eterno. Y en Marcos 1:41 aprendimos que el poder de Dios se ejecuta si Dios quiere. Pero en el Salmo 62 aprendimos que el poder es de ¿quién? Así que ese poder de Dios, que es eterno, es potencia, es fortaleza, es energía y también es posesión. Aprendimos ahora en 2 de Crónicas 25 que el poder está en Dios, ¿verdad que sí? ¿En dónde está el poder? Donde quiera que Dios se mueve, está su poder. Muy bien, ahora quiero que ustedes me acompañen a mí. Vamos a hacer un viajecito allá atrás al Antiguo Testamento. Ayúdenme un momentito. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, al capítulo número 1. Mientras lo buscan, recuérdense que el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted quita a Cristo de la creación y no hay creación porque la Biblia dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. ¿Ustedes entienden esa parte? Usted saca a Cristo de la creación y no hay creación. Ahora yo les quiero preguntar, ¿de qué fue que Dios hizo todo? ¿De dónde? Vamos a ver en la misma Biblia qué fue lo que Dios usó para hacer las cosas. Abra su Biblia al libro a los Hebreos, al capítulo 11, y ahí vamos a encontrar al que haya escrito el libro a los Hebreos, qué fue lo que Dios cogió para hacer todo lo que hay. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se, ¿de qué fue hecho? De lo que no se veía. ¿Están entendiendo? He escuchado a mucha gente decir que fue de la nada, pero la misma Biblia dice que fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Los mismos científicos que usaron la ciencia siglos atrás para contradecir la palabra de Dios, ahora están usando esos mismos principios de la ciencia para decir que es verdad lo que dice la Biblia. Los que hablan de los cianotipos y esas cosas saben eso. Los que hablan de la biogénesis, que dicen que la vida no puede venir de otra cosa que no sea que tenga vida. Si no hay vida, nada puede surgir que tenga vida, que venga de donde no hay vida. Hay una famosa ley que utilizan los científicos que se llama la ley de la conservación de la cantidad de momento angular, que dice que si un cuerpo está girando para allá
y explota o lo hacen explosionar, cada pedacito que se desprende va a seguir girando en la misma dirección, en el mismo sentido en que la masa original estaba girando. Entonces no hay ninguna explosión de ninguna supernova. Además, si hubiese habido eso, ¿por qué hay planetas girando al revés de los otros? ¿O por qué hay satélites girando al revés de los otros en el mismo planeta del universo? Ellos mismos saben que todo eso era ¿qué? Cuentos de ellos para contradecir la palabra de Dios. Y ellos en realidad no confirman la Biblia porque la Biblia está por encima. Usted confirma cuando usted está por encima de eso. Ellos lo que hacen es mostrar pruebas de la realidad histórica de lo que Dios dice. Ahora bien, ya que nosotros entendemos esto, solamente se lo voy a mencionar. Dios hizo cosas, creó cosas antes de que fuesen en la tierra, dice la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 2. Pero no nos metamos ahí. Vamos a este punto. ¿Están claros que el poder de quién es? De Dios. ¿Y el poder dónde está? En Dios. Génesis 1. Versículos 1 en adelante. La Biblia dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, pero no desordenada. Recuérdense que Dios es Dios de orden y Dios perfecto. Es el lenguaje de Moisés para decir que cuando él vio la tierra, cuando Dios le dio a él revelación e inspiración, la tierra no tenía la forma y el orden de creación de cosas que Dios tenía para la tierra, sino que estaba en un estado naciente. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz ¿de dónde? De las aguas. Los científicos saben que el agua tenía más o menos 2 kilómetros de altura sobre la faz de la tierra. Y luego cuando Dios dijo, júntese aquí lo seco en un lugar y las aguas en otro sitio, pues subieron montañas aquí y allá. Recuerda esa palabra montañas o montes para ahorita. Amados, la imagen verbal de este pasaje es que cuando la tierra daba vueltas, giraba así, el Espíritu Santo iba con ella, sobre ella, porque Él estaba sobre la faz de las aguas. La idea es como cuando una gallinita está cuidando a sus pollitos, así mismo estaba el Espíritu Santo protegiendo la creación de Dios. Porque dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es que Él iba junto con la tierra moviéndose. Y la Biblia nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, porque el Espíritu Santo estaba cubriendo la tierra. Ahora, usted y yo aprendemos después en Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y entre ese ejército está el hombre y la mujer, Adán y Eva, porque cuando Dios creó a Adán y no a Esteban, y creó a Eva y no a Estela, solamente creó un Adán y creó una Eva. ¿Y qué pasa? Que entonces esos seres humanos que están ahí, Adán y Eva, esos seres humanos que están ahí que Dios creó, Dios también había preparado las cosas para ellos. Ahora, ya usted aprende que todo eso requirió ¿qué? Poder. Para mantener un planeta girando en el espacio hay que tener ¿qué? Poder. Pero miren, esto es lindo lo que les voy a decir. No tengo una pelota aquí, pero vamos a imaginarla. Miren, hermanos. Nosotros vivimos en la República Dominicana. ¿Para dónde sale el sol? Para el este. Supóngase que esta es la Tierra y yo estoy subiendo hacia el Polo Norte. Cuando yo llego al Polo Norte y empiezo a bajar, ¿para dónde voy? Hacia el Polo Sur. Pero cuando yo estoy aquí y estoy dando vuelta y voy hacia el este, ¿para dónde yo voy, hermanos? Siempre para el este. ¿Usted sabe por qué siempre voy para el este? Porque yo nunca paro, porque la Tierra nunca para de girar. Yo siempre estoy viajando ¿hacia dónde? Hacia el este, en dirección este. Aunque eso se llame allá lo que se llame, mi viaje siempre es hacia el este, porque la tierra nunca se para. Y eso es maravilloso, porque eso es obra del poder de Dios también, cuando Él dice que Él es quien perdona nuestros pecados. Amados, si ya usted tiene esto en su corazón y en su mente, nosotros podemos ahora acercarnos al Salmo 121. Salmo 121. Y ahora tío Temi se acuerda. Una pieza que él toca en el piano, ¿verdad, tío Temi? Ese salmo dice, alzaré mis ojos, ¿dónde? A los montes. Y él pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué él dice? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué?
Entonces ahora vamos al revés. ¿Quién fue que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué necesitó Él para crear los cielos y la tierra? Poder. ¿Con qué poder? Con el poder de Él, que es de Él y que está ¿dónde? En Dios. Amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, el poder de Dios que Él usó para crear fue el mismo poder que Él usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. Fue el mismo poder que Jesucristo usó para decirle al mar, calla, enmudece. Fue el mismo poder que Él usó para decirle a Pedro, baja de la barca y camina hacia mí. Fue el mismo poder que Él usó para decirle a Pedro, ven conmigo y camina de nuevo hacia la barca. Fue el mismo poder que Él usó cuando Él le dijo a aquella planta, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Fue el mismo poder que Él usó para decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aunque ellos le hayan criticado al Señor Jesucristo eso, Él le mostró que su poder había perdonado los pecados de Él, y para mostrárselo a ellos, a los que dudaban, les dijo, a ti te digo, vete a tu casa, porque Él le había perdonado los pecados al paralítico, primero que nada. Fue el mismo poder que Cristo usó para decirle a un ciego, ve, lávate allá, y quedó limpio. Fue el mismo poder que Cristo usó para todo y el mismo poder que Él va a usar para siempre. Ahora, amados, concentrémonos en el Salmo 121. El salmista dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿Cuáles montes? Los mismos montes que Dios había creado. Cuando hizo la creación y después le dijo, júntese todo en un lugar. Y sabemos que después vino el diluvio y arropó todo el planeta, eso lo sabemos. Y hermanos, quiero decirles en esta mañana que todas esas teorías que hay de la era azoica, de la arcaica, de la cenozoica, de la mesozoica y de la paleozoica y como se llamen, todas son verdad. El único error que tienen es la edad de esas eras, que no es verdadero. Amados, los montes le dicen al hombre, ¿qué tiempo tienen? Va a ser 30 años ya, que se reunieron un grupo de científicos en California y demostraron que la presión que ejercen los materiales que están en el centro de la Tierra indican que la Tierra no tiene más de 6 a 7 mil años de existencia. Esos montes que están ahí hay que ascender hacia Jerusalén. Y el Salmo 121 es uno de aquellos salmos que han sido llamados cánticos graduales o salmos de ascenso. Y este salmista iba subiendo y él dice, alzaré mis ojos a los montes. Y él dice, ¿de dónde es que viene mi socorro? Y él mismo se da respuesta en su vida. Pero nosotros hemos pasado situaciones difíciles cada uno en algún momento y usted se habrá preguntado ¿por qué? El salmista dice, mi socorro viene ¿de dónde? ¿De dónde? Ahora yo te pregunto, para que el socorro pueda ejecutarse, ¿qué se necesita? Poder. ¿De quién es el poder? ¿Dónde está el poder? Ahora lo interesante es esto. Ya casi estamos terminando. No es mucho que vamos a durar aquí. Miren, hermanos. Aquí había en la iglesia una hermana que daba clases en la UNFU, que era de literatura, lengua española. El pastor Atilio me la presentó un día, no recuerdo el nombre de ella. Exacto. Los que son de literatura o de lengua española saben que hay palabras en cada idioma que representan cosas. Bueno, la palabra de en español es una preposición. Y en español hay 26 preposiciones. Pero la palabra de en español generalmente, ¿qué significa para nosotros? Significa que alguien es dueño, eso es de Juan, el dueño. Y yo vengo de Azua, ¿qué significa eso? Procedencia, origen o procedencia. Pero en la Biblia, esa preposición puede significar 25 casos diferentes. Y uno de ellos es este. ¿El poder de quién es? Cuando Dios se mueve con su poder para allá, ¿para dónde va el poder? Dios no manda el poder solo. Quiere decir que su poder va con Él. Cuando Él manda socorro, el socorro va con Dios también. El socorro no viene solo, hermanos. Literalmente en el idioma original de la Biblia, lo que está diciendo el salmista es, mi socorro viene con el mismo Dios. Una vez escuché al pastor Alexis Gibbons decir en una iglesia allá en Consuelo, en una conferencia, él decía que Dios me sana a mí y si no me sana aquí, me sana allá. Hermanos,
El salmista está diciendo, mi socorro viene de Jehová, pero ese viene de Jehová no es que él sale solo el socorro y que Dios lo envía. Es que el socorro viene con el mismo Dios. Y esa es la única parte que les quería compartir en esta mañana. Esa pequeña cosa, que el socorro de Dios es de Dios, está con Dios, y cuando Dios lo manda porque está con Él. Yo te lo voy a ilustrar de una buena manera ahora. Te lo voy a ilustrar de esta manera. A ver si nosotros nos podemos entender mejor. Porque siempre enseñamos el texto, lo exponemos, lo explicamos, lo ilustramos, lo aplicamos y hacemos la invitación. Mi socorro viene de Jehová. El socorro de Jehová es el título que hemos dado y que se va a colocar ahí. Ahorita me enteré que ustedes estaban proyectando esto por YouTube. Pero miren, hermanos amados, lo interesante de esto, para que podamos finalmente comprender, porque por años hemos aprendido, hemos escuchado el socorro de Jehová, Dios lo manda, pero es con Él que viene. Yo te voy a ilustrar ahora cómo entender que realmente el socorro viene con Dios al mismo tiempo. ¿Cuántos saben Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Vamos a entender ahí, en esta mañana, una parte fundamental para la vida de la iglesia de Dios en cualquier parte del mundo. El apóstol escribe estas palabras: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En la Biblia hay 5 cosas que dan testimonio del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que los hombres, sean profetas, apóstoles, personas, cualesquiera, dan testimonio de Él. Encontramos en la Biblia que las obras que el Padre le dio dan testimonio de Él. En la Biblia dice que el Padre mismo da testimonio, las Escrituras y el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, tenemos esas 5 instituciones, entidades que dan testimonio, pero esta del verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué tiene? El testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, ¿dónde? Cuando yo era un muchacho, adolescente, cristiano, me ilustraron que la vida eterna era algo así. Esta Biblia representa a Cristo en la ilustración y esta es la vida eterna. Me decían, bueno, el que recibe a Cristo, ¿qué recibe? La vida eterna. Eso se ve muy lindo, pero se queda corto. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Entonces, no es que la vida está separada de Él cuando Él la da, sino que está ¿dónde? En Él. Por eso, cuando la Escritura nos dice a nosotros que mi socorro viene de Jehová, ¿con quién viene? Con Él, porque le pertenece a Él, porque está en Él. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, eso es para el que está perdido. Yo soy la verdad, eso es para el que está confundido. Y yo soy la vida, eso es para el que está muerto. Entonces Jesús dice allí, el apóstol Juan dice de Jesús, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero amados, nosotros que somos creyentes, teniendo a este Dios de poder, que el poder está en Él, cuando tenemos un problema pequeño, grande, amarillo, rojo, verde, cual sea nuestro problema, tenemos la oportunidad de hacer como hizo el escritor a los Hebreos en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro.
¿de qué tamaño es el socorro tuyo? El que tú necesitas. Dime, ¿de qué tamaño es? La Biblia dice el oportuno socorro. Sí o sí, hermanos. ¿Qué fue lo que dijo el salmista? Yo voy a alzar mis ojos a los montes y de allá va a venir mi socorro. Pero el socorro va a venir con Dios mismo. Y amados, permítanme decirles, es verdad, a veces la gente tiene tantos pensamientos diferentes y hasta hay situaciones que se dan porque la gente piensa una cosa y la otra y tú tienes un criterio y el otro, pero lo más importante es que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese salmista está escribiendo en un momento cuando había pasado la nación de Israel, Judá, 70 años en el cautiverio babilónico. 70. Pero habían pasado eso mirando a otros reinos, al reino medio y al persa que se unieron en el imperio medo-persa. Habían visto toda clase de maldades. Y cuando ya por fin se ven de regreso, que van para su tierra, que está desolada, Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, ciudad de Dios, como dice Isaías, Ariel, el salmista viene subiendo hacia Jerusalén y él dice, hay una necesidad de socorro. ¿De dónde va a venir el socorro que necesitamos? Porque nuestra ciudad está desolada, atacada, burlada. Hace un par de días me llamó un amigo para preguntarme algunas cosas de Israel. Lo único que le pude decir es, lee por favor Romanos 9, 10 y 11. Y que eso te dé consuelo, porque por más explicaciones que la gente dé sobre Israel, solamente recordarles que esa nación va a quedar ahí parada hasta que se cumpla el programa profético de Dios. Es una nación más pequeña, la mitad o menos del tamaño de nuestro país, y va a estar ahí como testimonio. Si la gente no quiere creer en Dios, que piense en la nación de Israel. Es la única nación del mundo que ha podido rescatar una lengua muerta. La única nación del mundo. Porque el socorro siempre viene de parte de Dios. Amados, eso es para nosotros los que confiamos en el Señor, los que somos creyentes, los que le hemos recibido como Señor y Salvador personal. Pero permítame decirle a los amigos en esta mañana, a los que vinieron a la iglesia de Dios hoy, si tú no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, permíteme decirte que Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la manera de hacerlo es pidiendo socorro, como pidió socorro el salmista y como Dios manda a los creyentes a pedir socorro. Y es que en Romanos capítulo 10 la Biblia dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero es pidiendo socorro. Cuando la Biblia dice invocar, es pedir socorro como cuando alguien está en el agua, que ya ha hecho todos los intentos por quedarse a flote y ya no tiene más fuerzas. Se ha hundido un poco debajo de las aguas y en su mente dice, voy a hacer el último intento, y allá adentro en el último intento sale y dice, socorro. Eso es invocar el nombre del Señor. Permítame decirles que si Dios te quiere decir que no, acéptalo de la misma manera que si Dios te dijera que sí. Porque nosotros nos hemos acostumbrado por la herencia que tenemos en esta tierra, que cuando Dios nos dice que no, nos ponemos, y cuando Dios nos dice que sí, y duramos semanas agradeciendo a Dios porque nos dijo que sí, y cuando nos dice que no, no queremos hablar con nadie. Voy a terminar ilustrándoles de la siguiente manera. Yo siempre pienso que las ilustraciones de la Biblia son más importantes que las ilustraciones que encontramos afuera. El apóstol Pablo nos da una ilustración interesante allá en el libro a los Filipenses. Y él decía en el versículo 19 y 20,
Entre ellos el 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso le sostuvo a él mientras él escribió esa carta. Desde la cárcel el apóstol Pablo tenía esa confianza. Yo te pregunto en esta mañana, amada iglesia, cuando tú tienes una dificultad, ¿dónde buscas socorro? El socorro hay que buscarlos y por eso les dije, la mejor ilustración está en la Biblia. Y vamos a terminar con esta porción en esta mañana. Acompáñenme, por favor, al Antiguo Testamento. Ya por último, Antiguo Testamento. Vamos a ir allá para que usted vea al salmista y se den cuenta lo que dice la Biblia. Yo espero que tú te puedas encontrar en una situación parecida, en el sentido de buscar el auxilio, no en una situación parecida como esta. Pero el Salmo 107, que es un salmo que habla mucho de cómo la gente estaba, versos 23 en adelante, quiero pedirles que lo lean con la mayor detención en su corazón. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. De hecho, usted recuerda cómo Dios tomó a Jonás y lo sacó de las profundidades a través de un gran pez y lo llevó a la tierra de Nínive. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es como inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guían al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Es mi anhelo, es mi oración que de hoy en adelante, cuando usted necesite socorro y el socorro venga, recuerde que es Dios mismo que viene con el socorro. Aunque usted no vea a Dios, porque Él es invisible, no está disponible para ser visto y todavía tú no tienes la capacidad de verlo. ¿De dónde viene tu socorro, hermano? Quiero escucharles. Pregúntenme a mí de dónde viene mi socorro. Todos juntos pregúntenme, ¿de dónde viene su socorro? Mi socorro viene con Jehová. Le voy a preguntar de nuevo, ¿de dónde viene su socorro? El mío viene con Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos en el nombre de Jesucristo por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias por haber manifestado tu poder en la creación, en las obras portentosas, en los milagros, en las sanidades, en la echada afuera de los demonios. Gracias por manifestar tu poder en todo y especialmente en que Cristo se levantó de los muertos para que nuestra fe no fuera vana. Gracias porque el poder es tuyo, el poder está en ti. Y cuando necesitamos socorro, el socorro viene contigo. Oro por los hermanos para que seamos fortalecidos en la fe y los amigos que nos acompañan en esta hora, que nos han honrado con su presencia, también puedan acudir al trono de la gracia de Dios por salvación, clamando a ti, Señor, invocando el nombre de Jesús. Sea tu nombre exaltado en esta hora, Señor. Por Cristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.